Sí. Bien, el contenido de la clase de hoy se refiere a la anatomía quirúrgica del hígado, vesícula y vías biliares y vamos a tocar el tema de segmentectomía hepática. Como saben, el hígado es el mayor órgano del cuerpo, con un peso entre 1.400 a 1.800 gramos en el hombre y en la mujer 1.200 a 1.400 gramos. Representa un 4.5 a 5% del peso corporal y tiene una longitud que en sentido transverso es de 20 a 23 centímetros y en sentido anteroposterior de 10 a 12.5. El hígado es peritoneal, tóraco-abdominal y está situado en el compartimiento inframesocólico. Dentro de lo que podemos referirnos a las relaciones anatómicas, sabemos que el hígado tiene una cara diafragmática y una cara visceral. La cara diafragmática se divide en una parte superior, anterior, posterior y el lado derecho. Está relacionada de derecha a izquierda con la pleura y el pulmón derecho, el pericardio, que va a ir por detrás, hacia el lado izquierdo, la pleura y el pulmón izquierdo. Su parte posterior, que en esta figura no se ve, se relaciona con el diafragma y las costillas inferiores. Tenemos el surco hacia atrás de la vena cava y en la parte desnuda que va a ir en relación directamente con el diafragma. Su parte anterior se relaciona también con el diafragma, con los márgenes costales, en la pared anterior con la apófisis sifoides del esternón y todo lo que se refiere a la pared anterior del abdomen. Y la parte derecha, que es la continuación de la cara posterior, que se relaciona también con la pleura y el pulmón derecho y las costillas de la séptima a la 11ª. Se separa de la superficie visceral por este borde, que es el borde anterior. Clínicamente es el borde que podemos palpar, es afilado y este mismo borde se continúa en la parte posterior, pero siendo romo y mal definido. En la parte anterior se presentan dos escotaduras, una profunda que corresponde al ligamento redondo y otra escotadura correspondiente a la vesícula biliar. La cara visceral, de derecha a izquierda, va a estar relacionada con el ángulo hepático del colon transverso, ¿verdad? Detrás del ángulo del colon va a estar la impresión de la bolsa hepatorrenal, el riñón derecho y la glándula adrenal derecha. Un poco más medial, la vesícula biliar, yéndonos hacia la izquierda, la primera y segunda porción del duodeno, a la izquierda el esófago y el resto de la cara visceral correspondiente al lado izquierdo está en contacto con el estómago. Esta cara visceral nos permite identificar 4 sectores. El lóbulo izquierdo, que tiene un segmento anterior en relación al ligamento redondo y el segmento posterior en relación con el ligamento venoso. Y el lóbulo derecho en la parte posterior relacionado con la vena cava inferior y en la parte anterior con la vesícula biliar. En el ilio hepático podemos encontrar la vena porta, que nos va a separar el lóbulo caudado del lóbulo cuadrado. El hígado tiene varios medios de fijación. Los más importantes son ligamentarios y hay algunos que son vasculares. Los medios de fijación ligamentarios son los ligamentos coronarios. Estos son una parte anterior y una parte posterior.
estos se unen y van a formar el ligamento coronario izquierdo, y en el lado derecho, el ligamento triangular, al unirse el ligamento coronario anterior y posterior, va a formar el ligamento triangular, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Ah? Entre estos dos ligamentos hay un área en la que el diafragma y el hígado están unidos directamente sin peritoneo, y esta área se llama área desnuda. El ligamento falciforme, que ustedes lo ven aquí, es la persistencia del mesenterio ventral embrionario. En la parte anterior se forma por una capa del ligamento coronario, que hace un repliegue que se extiende sobre la superficie posterior, y este se va a reflejar inclusive en la pared abdominal anterior. Entre las hojas de este repliegue se encuentra la vena umbilical embrionaria, que a la larga va a formar el ligamento redondo del hígado. Y el ligamento falciforme se extiende hacia la parte más profunda del hígado, formando una fisura que aparentemente separaría el hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Los otros medios de fijación nos vamos a referir en la parte de la irrigación, que se verían la vena cava inferior y las venas suprahepáticas o hepáticas. La irrigación está dada por la vena porta en un 70-80% de aporte de oxígeno, y nos da una irrigación funcional en el hígado. Y la irrigación nutricia está a cargo de la arteria hepática, que lleva el 20-30% del aporte de oxígeno del hígado. El pedículo hepático está formado por la vena porta, por la arteria hepática y por el conducto biliar. Estos tres elementos forman el pedículo hepático, que está presente en cada segmento, como vamos a ver más adelante. En lo que se refiere al drenaje del hígado, la circulación hepática va a la circulación general por medio de las venas suprahepáticas o hepáticas, y estas drenan a la vena cava inferior. Esta es una circulación inversa a la circulación general, y es una circulación centrípeta. La circulación general es una circulación centrífuga. Hablando de las venas hepáticas o suprahepáticas, vamos a decir que tenemos tres venas. La vena derecha, como ven aquí en el número 1, es la que drena sangre de los sectores anteriores, esta parte de aquí, y posteriores del lóbulo derecho. La vena hepática o suprahepática izquierda lo hace del sector medial y del sector lateral del lóbulo izquierdo. Y la vena hepática media, que se forma de la unión de una rama de la vena derecha y de la vena izquierda, drena a la parte medial del hígado. En cuanto a los linfáticos, tenemos un grupo de linfáticos profundos y un grupo de linfáticos superficiales. Los superficiales van a drenar a los ganglios frénicos anteriores y posteriores. Los profundos van a drenar a los linfáticos celíacos, mediastínicos, y en menor proporción a los gástricos y paraórticos. Dentro de lo que es la anatomía funcional del hígado, vamos a ver que esta ha tenido muchos cambios. Inicialmente, la anatomía funcional dividía el hígado en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho, a través de lo que es el ligamento falciforme. Esta era una anatomía muy simple, pero incorrecta, ya que solamente se refería
a la presencia de una rama de la vena porta y la hepática en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo. Años después, se vio que esta segmentación y esta división no era la adecuada. Ya en 1897, el doctor Cantley determina que el ligamento falciforme no hace una división equitativa y segmentaria, porque no cuida los preceptos anatómicos de la presencia de la tríada hepática para cada segmento. Y empieza a mencionar lo que es la cisura portal. Para todo esto, más o menos esperan unos 50 años más, y alrededor de 1951 recién se aprueba esta nueva clasificación anatómica, que a través de la cisura portal, que es esta punteada, divide al hígado en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo, obviando el ligamento falciforme. Esta línea de Cantley va desde la vesícula en la parte inferior hasta la vena cava en la parte superior. Divide al lóbulo derecho en un segmento anterior y en un segmento posterior, y al lóbulo izquierdo en un segmento medial y en un segmento lateral. Esta clasificación y esta división nos es útil solamente para cirugías sencillas, ya que en esta división no se respeta la anatomía segmentaria. Posteriormente se empieza a hablar ya de la anatomía funcional en base a la cisura principal. Esta cisura, que es a través de la línea de Cantley, ya se va estudiando y se ve que contiene a la vena hepática media. Esta vena sigue entre su trayecto anteroposterior y va desde la fosa cística, que es lo que les decía en la anterior, de la fosa cística a la vena cava, y divide al hígado en dos hemihígados, ¿no? Al pasar por el lecho vesicular y la cava, nos da un sector anterior en el lóbulo derecho, que representa el segmento 5 y 8, y un sector posterior con el segmento 6 y 7. El ligamento redondo forma una fisura que se llama fisura umbilical. En esta fisura no hay venas, pero sí está presente el pedículo portal izquierdo, que tiene vena porta, arteria hepática y conducto biliar. Entonces, esto es lo que empezamos a ver ya a partir de esta anatomía funcional. Y en el hígado izquierdo divide el hemihígado izquierdo o el lóbulo izquierdo en un sector anterior que comprende los segmentos 3 y 4 y el sector posterior con el segmento 2. Años después se vio todavía que Goldsmith y Woodburn describen 8 segmentos hepáticos, ya no se conforman con 2 hemihígados. Y estos segmentos, cada uno tiene una sola tríada portal. Estos 8 segmentos se encuentran dentro de 4 sectores. Están separados por cisuras. Cada sector contiene una vena hepática, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Estos segmentos también, cada segmento tiene su propio pedículo portal, o sea, arteria, vena y conducto biliar, ¿no? Y la la fisura portal, que es la central, contiene o recibe al pedículo portal izquierdo. Esta anatomía nos sirve más en el ámbito quirúrgico,
y a partir de 1957 se fundamenta en la segmentación y sistematización que hace el doctor Quinault, basada en la distribución de las venas suprahepáticas y los pedículos portales dentro del hígado. En este sentido, hay una proyección. Las venas suprahepáticas van a dividir, como ya habíamos dicho, el hígado en 4 secciones. Una lateral y una medial en el lóbulo, en el hígado izquierdo, y una posterior y una anterior en el lóbulo derecho. Sí, esta es una proyección vertical, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer un plano de trazo horizontal sobre el eje de la vena porta derecha a la izquierda, y de esta manera vamos a obtener 8 segmentos. Cada segmento es una unidad anatómica y funcional en el hígado, ya que tiene una rama de la porta, una rama de la arteria y un drenaje biliar que en cada segmento es independiente. Este tipo de segmentación cambia radicalmente todo lo que hasta este momento se tenía como principio, tanto para la cirugía como para la funcionalidad hepática. Entonces, a partir de 1957, tenemos otro tipo de conocimiento en la funcionalidad del hígado. Y en forma práctica podemos traducirla y compararla con el puño de una mano, donde vamos de derecha a izquierda, y atrás en la parte posterior izquierda tenemos el segmento 2, en el dedo índice en la parte de adelante el segmento 3, seguimos en sentido de las manecillas del reloj, el segmento 4, 5, 6, y en la parte posterior el 7 y el 8. Y aquí representados en un gráfico anatómico, vamos a tener el segmento 1, del que aquí no habíamos hablado, que está en el lóbulo caudado y está muy posterior, el segmento 2, 3, 4, el 5, el 5, el 6, el 7 y el 8, que ya corresponderían al lóbulo derecho del hígado. Y aquí vamos a representarlos en forma esquemática. Entonces, el lóbulo izquierdo tiene un segmento medial que corresponde al segmento 4. Y el lateral izquierdo que corresponde al segmento 2 y adelante el segmento 3. En el lóbulo derecho del hígado, en relación con la vesícula, está el lóbulo 5, y en la parte posterior el lóbulo 6 y 7. En el segmento anterior, en la parte posterior, el segmento 8. Entonces, estos 8 segmentos nos van a servir para realizar en forma topográfica el análisis y el estudio de las lesiones que se puedan presentar en el hígado, así como del tratamiento quirúrgico que se tiene que planificar. Entonces, la nomenclatura que utilizamos, de acuerdo a Quinault, el segmento 1 tradicionalmente es el lóbulo caudado, que no se ve, está atrás. El segmento 2, que es este que les había mostrado, es el segmento lateral del lóbulo izquierdo superior. Aquí lo tiene. Según la segmentación de Quinault, el segmento 3, que es este, correspondería al segmento lateral del lóbulo izquierdo inferior. El 4, que es este, es el segmento medial del lóbulo izquierdo. Tiene una parte anterior y una posterior. El segmento 5 de Quinault corresponde al segmento anterior del lóbulo derecho, y es la parte inferior. Y el segmento 6 es el segmento posterior del lóbulo derecho, también inferior. Y los superiores
serían el segmento 7, que es posterior en el lóbulo derecho, y el 8, que es anterior en el lóbulo derecho. Esta nomenclatura es la que actualmente se utiliza. Sin embargo, tenemos obligación de relacionar ambas clasificaciones. Hasta el año 2000, habían varias clasificaciones, habían discrepancias en la utilización de una o de otra, y los errores en el tratamiento y el manejo del hígado costaron muchas vidas. Por tanto, el Comité Científico de la HPB, que es la Asociación Internacional de Cirugía Hepatopancreatobiliar, el año 2000 se reúne y en forma unánime cambia todo lo que hasta ahora hemos hablado. Y de esta manera se acaban las confusiones entre una clasificación y otra. A esta clasificación se le conoce como la clasificación de Brisbane. Y la clasificación de Brisbane habla de órdenes, un primer orden, segundo y tercer orden. En el primer orden es la correspondencia a los hemihígados, ¿no? Uno izquierdo y uno derecho. El segundo orden divide estos hemihígados en secciones, que pueden ser la derecha posterior y anterior, y la izquierda medial y lateral. Y el tercer orden en segmentos. Cada uno de estas secciones tiene un segmento. Entonces, cuando hablamos de la división de primer orden, nos vamos a referir quirúrgicamente a lo que son las hepatectomías o hemihepatectomías. Anatómicamente hablamos del hígado derecho o hemihígado derecho. Según la clasificación de Quinault, serían los segmentos 5, 8 y puede haber uno más extra. Los términos quirúrgicos, según la clasificación de Brisbane, serían la hepatectomía derecha o hemihepatectomía derecha, que serían los segmentos 5, 6, 7 y 8, ¿no? O sea, toda esta parte que está sombreada. Cuando hablamos del segundo orden, hablamos de secciones, ¿no? Entonces hablamos de una cirugía que es la seccionectomía. Por ejemplo, decidimos operar la sección anterior derecha. Segmentos 5 y 8. La cirugía se llama seccionectomía anterior derecha, que toma estos dos segmentos, ¿no? Y cuando tomamos los segmentos 6 y 7, vamos a hablar de lo que es la sección posterior derecha. La cirugía que se va a realizar es una seccionectomía posterior derecha, tomando los segmentos 6 y 7. Cuando abordamos la sección medial, por ejemplo, a la izquierda, vamos a tomar el segmento 4. La cirugía sería la seccionectomía medial izquierda o la resección del segmento 4 o segmentectomía del segmento 4. Todas estas denominaciones significan lo mismo. Si tomamos los segmentos 2 y 3, estamos tomando el lateral izquierdo. Entonces, la cirugía es una seccionectomía lateral izquierda o bisegmentectomía, porque son dos segmentos, ¿no? El 2 y el 3. Y en el tercer orden, la división del tercer orden, que habla solamente de segmentos, nos va a tomar cualquier segmento y de acuerdo al segmento afectado se llamará segmentectomía 6, segmentectomía 7 o segmentectomía 3. Cuando son dos segmentos continuos, cualquiera pero en contigüidad,
se llamará bisegmentectomía. O sea, se habla de bisegmentectomía cuando se cumple la condición de que ambos segmentos que se van a resecar estén de vecinos. Tomando en cuenta la vena porta, también hay otra división en el segundo orden que se llaman sectorectomías. Estos sectores pueden ser anterior derecho o paramediano derecho. Y se llamará sectorectomía anterior derecha cuando se resequen los segmentos 5 y 8. Y en el caso de que se resequen los segmentos 6 y 7, se llamará sectorectomía posterior derecha o lateral derecha. Igual, ¿no? En estos casos, los segmentos que se van a resecar son continuos. En base a esto vamos a tener varios tipos de resección hepática, que como ya dijimos, se basa en la segmentación de Quinault. Siempre que se realice una resección hepática, se debe dejar un margen de 1 centímetro de hígado de parénquima normal. Cumpliendo estos requisitos, podemos nosotros realizar hepatectomías derecha o izquierda, lobectomías derecha o izquierda, segmentectomías, subsegmentectomías, o cuando se hacen pequeñas resecciones en cuña, que se llaman resecciones atípicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lobectomía derecha, está en azul, o sea, los segmentos 5, 6, 7 y 8. La lobectomía izquierda, cuando tomamos el segmento 4, el 2 y el 3. Una lobectomía lateral izquierda, cuando tomamos solo el segmento 2 y 3, aquí está. Y, por ejemplo, en este caso, tenemos una segmentectomía del segmento 4B, ¿no? El de atrás es el 4A, eso es para fines quirúrgicos. Entonces, cuando hablamos de una lobectomía hepática, ¿a qué nos referimos? A la extirpación de la porción derecha o izquierda del hígado. Y basándonos en esta segmentación vascular, la hemorragia de estas cirugías casi no existe. Y cuando hablamos de una segmentectomía hepática, estamos hablando de la resección solo de los segmentos dañados por algún trauma o por algún tumor. ¿En qué bases quirúrgicas nos apoyamos para una resección? Primero, para realizar una resección hepática tiene que haber una buena curva de aprendizaje, una experticia importante, con buen equipo quirúrgico, con recursos ilimitados, y técnicamente el acceso al abdomen puede ser laparotómico o laparoscópico, debe ser muy amplio. La movilización del hígado es una regla y debe ser completa. Eso significa que todos los medios de fijación deben estar seccionados, ligamentos triangulares, coronales, el ligamento redondo y el ligamento suspensorio. Siempre se debe hacer una disección del pedículo hepático, con la maniobra de Pringle o sin maniobra de Pringle. De esto nos vamos a referir en la siguiente clase. La colecistectomía solo en caso necesario, y esta resección o transección del parénquima puede hacerse con diferentes tipos de artefactos electrónicos, bipolares, LigaSure, esto que es un sistema de aspiración, sección y coagulación que se llama CUSA, y los electrobisturís. Y siempre se debe hacer una buena ligadura de los elementos, tanto vasculares como biliares, en el sitio de la transección. Las opciones para realizar todo este tipo de tratamientos pueden ser a través de la vía percutánea, laparotómica o laparoscópica.
cada vez la vía laparotómica está siendo menos utilizada porque hay más experiencia y mayor tecnología para realizarla a través de la vía laparoscópica. Ahora, hablando de la vía biliar, vamos a decir que es la vía que excreta la bilis a través de un conducto de ductos que van desde dentro del hígado, la vía intrahepática, hasta la vía extrahepática, que es la que desemboca en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla hepatopancreática. La vía biliar, bueno, no sé si alcanzan a ver muy bien, voy a tratar de esquematizar este cuadrito. Nivel extrahepático, vamos a decir que inicia en el conducto colédoco. El conducto colédoco va a ascendentemente desembocar en lo que es el conducto hepático común, que tiene dos divisiones, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Todo esto es la vía biliar extrahepática. El conducto hepático derecho, en forma intrahepática, nos va a dar dos segmentos constantes. Un segmento anterior, o conducto segmentario anterior, y el conducto segmentario posterior. El conducto segmentario anterior, a su vez, se subdivide en una rama anterosuperior y en una rama anteroinferior. Y el conducto segmentario posterior, igual, se subdivide en dos ramas, o que son los conductos secundarios, ¿no? La rama posterosuperior y la rama posteroinferior. El conducto hepático derecho tiene una tercera rama que es el conducto para el lóbulo caudado derecho. En el lado izquierdo, el conducto hepático izquierdo hace lo mismo. Se divide en un conducto segmentario externo y en un conducto segmentario interno. Ambos conductos segmentarios dan dos ramas. El conducto segmentario externo da la rama superoexterna y la rama inferoexterna. Y el conducto segmentario interno, da la rama superointerna y la inferointerna. Y al igual que el conducto hepático derecho, también el conducto hepático izquierdo da un conducto extra para el lóbulo caudado. Hablemos más específicamente de lo que son los conductos hepáticos. El conducto hepático derecho está formado, ahora vamos a ir de dentro hacia afuera, está formado por la unión de los conductos segmentarios. Ya estos son los conductos segmentarios que al unirse nos van a dar dos conductos biliares sectoriales. Un ramo anterior para los segmentos 5 y 8 y un ramo posterior para los segmentos 6 y 7. En el lado izquierdo, la división de los conductos sectoriales intrahepáticos es la misma como hemos visto en el esquema anterior, con un ramo anterior donde drena el segmento 4 y un ramo lateral para el segmento 2 y 3. La vía biliar intrahepática, como ya dijimos, conductos biliares segmentarios y sectoriales. La extrahepática, conductos hepáticos, derecho e izquierdo, vía biliar principal o colédoco y la vía biliar accesoria que desemboca al páncreas. Estos conductos hepáticos se unen a la salida del hígado en la carina y nos dan el conducto hepático común. Esta unión más o menos se ve entre márgenes de 1/4 a 2.5 centímetros ya de la salida del hígado. Siempre el conducto izquierdo es un conducto recto, largo, mide más o menos 1.7 a 2 centímetros en relación al conducto derecho, que es más oblicuo y su longitud no sobrepasa el centímetro. El conducto hepático común tiene una longitud
de 1,5 centímetros a 3,5 centímetros. Y el conducto cístico, que es la unión entre el conducto hepatocolédoco y la vesícula, tiene un diámetro de 3 milímetros y su longitud puede ir de 2 hasta 4 centímetros. La vía biliar es una de las regiones anatómicas donde se presentan mayor cantidad de anomalías. Es por eso que las lesiones a este nivel siempre hay que tenerlas presentes y no tienen un porcentaje despreciable. Entonces vamos a ver varias anormalidades en la vía biliar. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven, la vía biliar tiene la unión con el conducto cístico muy abajo, casi paralela y muy cerca de la desembocadura en el duodeno. En la figura de al lado tenemos más bien una unión entre el hepático común, muy cercana a la carina, muy alta y con un conducto cístico muy corto. Y esta es una unión intrahepática, si ustedes ven, el conducto cístico está casi dentro del hígado en su unión con el hepático común. En este caso, la unión entre lo que es el conducto hepático común con el cístico casi no se percibe porque este conducto prácticamente está en el cuello de la vesícula. Y las variaciones o variantes en espiral que pueden ser por adelante o por detrás del conducto hepático común. Entonces, ninguna de estas anomalías es infrecuente y esa es una de las causas de las lesiones de vías biliares durante la cirugía. En cuanto a la anatomía de la vesícula biliar, vamos a decir que está en la unión del lóbulo derecho y el segmento interno del lóbulo izquierdo, en relación con la superficie visceral, y tiene una superficie que se llama cara hepática, que está unida al hígado a través de tejido conectivo. La superficie libre o la superficie no hepática está recubierta solamente por peritoneo. Y el conducto colédoco o vía biliar principal, que puede tener una longitud variable entre 5 a 15 centímetros, como ven aquí, y tiene desde la bifurcación en los conductos hepático derecho e izquierdo hasta el ingreso en la segunda porción del duodeno, tiene 4 porciones. La supraduodenal, que es la que vemos en la cirugía, mide alrededor de 2 centímetros. La retroduodenal, 1,5. La pancreática, 3 centímetros. Y la intramural, 1,5. Estas 3 porciones del colédoco son porciones que ya no se pueden advertir durante la cirugía. Lo más importante a nivel anatómico como referencia quirúrgica para evitar lesiones son los triángulos de la vía biliar. Estos triángulos, hay varios triángulos, pero los más utilizados son el triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot. El triángulo de Calot está formado en su borde superior por la arteria cística, en el borde externo el conducto cístico y en el borde interno el conducto hepático común. ¿Cuál es la diferencia con el triángulo hepatocístico? Como su nombre lo dice, el triángulo hepatocístico se amplía y tiene como límite superior el reborde del hígado. Los dos otros límites son constantes, o sea, en el extremo externo, el conducto cístico, y el límite interno, el conducto hepático común. ¿Para qué es importante determinar, identificar y conocer estos triángulos? Para individualizar y ubicar dónde está la arteria cística. Muchas veces esta arteria cística trae también anormalidades y lo que encontramos
es la arteria hepática derecha, y en un número que no es infrecuente, un conducto biliar aberrante, que en casos en que el cuadro sea con una inflamación aguda, podemos confundirlo con el cístico o con la vía biliar. La irrigación está dada a nivel arterial por la arteria cística, que como sabemos es rama de la arteria hepática derecha. Tenemos conductos biliares que están irrigados por las ramas de la arteria pancreato-duodenal, tanto posterior superior, retroduodenal y las arterias hepáticas derecha e izquierda. El colédoco a nivel supraduodenal tiene una irrigación escasa, axial, a horas 9 y 3 en las manecillas del reloj. En la parte inferior estaba irrigado por la arteria retroduodenal y tiene un 60% nada más de irrigación. Y en la parte de arriba está dada por su irrigación por la arteria hepática derecha, que es escasa, solamente llega al 38%. La irrigación venosa, también dada por las venas císticas y venas del plexo pericoledociano, y el drenaje linfático drena al ganglio cístico. La inervación va a estar dada por ramas del nervio vago y ramas simpáticas y celíacas del plexo celíaco. Y por último, la última estructura que tenemos en lo que es el área de la vía biliar es el esfínter de Oddi. Este es un complejo, es un sistema de esfínteres, y su función no solo es mecánica, sino también está influenciada por mecanismos hormonales y nerviosos, de tal manera que este conjunto de funciones es el que permite regular la evacuación de la vía biliar desde la vía biliar principal hacia el duodeno y hacia el conducto de Birso.